¿Toleras cosas malas en tu vida, güey? Bienvenido seas tu podcast escucha, tu podcast favorito, el podcast de Julio Suárez con Julio Suárez. Yo, podcast escucha, soy Julio Suárez y tú ya estás aquí. Episodio, se me hace, si no recuerdo mal, episodio 115. Un aplausote para ti, podcast escucha. Tú ya puedes llamarme Julio Suárez, güey. Otro aplausote para ti, podcast escucha. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Verdad que sí? Estoy agradecido porque tú estás aquí. Sí, dale, el tiro, porque si lo pierdes el camino. Podcast escucha, esta semana el mensaje es corto y claro. Corto y claro. Toleras cosas mensas, cosas malas, cosas que no deberías de estar tolerando en tu vida, güey. Todos lo hacemos. Todos lo hacemos, podcast escucha, y no, güey, pues no hay que hacerlo. Ay, podcast escucha, si has estado escuchando estos últimos episodios, otro aplausote para ti, porque estás aquí conmigo cuando literalmente estoy sacando estos episodios y últimamente ni siquiera los he estado... ¿cómo se diría? Promoviendo o diciéndole a la gente que escuche, pero sé que todavía hay gente escuchando, güey. Eso se me hace tan bonito porque sí, tú ya eres parte de la familia de este podcast. y mis respetos para ti que estás escuchando, aun cuando no estoy anunciando estos episodios. Ojalá y sí lo anuncie para que escuche más gente, ¿verdad? Pero tú que sigues firme y fiel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ay, pero podcast escucha. Sí, como yo te decía, si tú has estado aquí estas últimas semanas, sabes muy bien que hemos estado hablando de los 7 mensajes a las 7 diferentes iglesias en el libro del Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, donde Juan, el discípulo amado, el discípulo menor de Jesús, pues después de de que lo trataron de asesinar, hirviéndolo en el aceite, y por cosas milagrosas de Dios, pues no falleció en eso. Pues fue llevado a la isla de, no sé si es Patmos, la verdad no me acuerdo el nombre de la isla, podcast escucha, pero en esa isla Dios le dio mensajes para las diferentes comunidades que estaban saliendo en ese momento, que estaban naciendo, que estaban creciendo en ese momento. Podcast escucha alrededor del mundo. Y estas últimas semanas estamos hablando, estas semanas atrás, pues estamos hablando acerca de estos mensajes que el Espíritu Santo le dio a San Juan, el discípulo de Jesús. Porque no es San Juan Bautista, no lo confundas, este era otro Juan, ¿verdad? No es el primo de Jesús, sino más bien el discípulo de Jesús. Podcast escucha, pero pues las últimas semanas hemos estado hablando de cuando Jesús dice: tengo algo contra ti, güey, ya no tienes el amor primero, ya has perdido el primer amor, ya no haces las mismas cosas que hacías cuando me conociste. Ya has perdido el primer amor, por favor regresa al primer amor. Podcast escucha, y si vas 2 episodios atrás vas a escuchar ese mensaje. Y pues sí, el mensaje de la semana pasada, podcast escucha, porque de repente me tomé un break porque estaba de vacaciones, no de vacaciones, trabajando, pero fuera del país, podcast escucha. Pero después vimos cómo Jesús, aquí tengo la palabra de Dios, aquí tengo las Sagradas Escrituras. Después vimos en el episodio anterior, cuando Jesús hablaba a través de este apóstol,
a la iglesia de Esmirna y básicamente le decía, yo sé que de repente te sientes pobre, pero no eres pobre, güey, eres rico. Y ese fue el último episodio, si mal no recuerdo. Podcast escucha, pero esta semana, este episodio, vamos a hablar acerca de la vamos a hablar acerca de la tolerancia, güey. Tolerancia, podcast escucha. Yo sé que de repente, cuando hablamos acerca de la tolerancia, pues hablamos de la tolerancia como que si la tolerancia es algo bueno, ¿verdad? Como que la tolerancia es entender a los demás, no ser gacho con los demás, no ser malo con los demás, no ofender a los demás, tolera su forma de ser, tolera su manera de vivir, tolera lo que hacen, lo que dicen, tolera, güey, no seas gacho, no seas culero, no seas malo. Eso que escuchaste es mi perrito que quiere entrar aquí al estudio cuando estoy grabando, pero no lo vamos a dejar ahorita, porque aquí en esta casa no toleramos ladridos. No te creas, no te creas, sí. Claro que toleramos ladridos, por eso dejé eso, podcast escucha en el episodio, pero usualmente cuando hablamos de la tolerancia, pues si te soy completamente sincero, la tolerancia es algo bueno. Y yo sé que esto, pues tú también lo entiendes, la tolerancia es algo bueno, güey. De repente, sí, yo sé que tú conoces a personas que son intolerantes. Yo sé que tú conoces a personas que, como pinche cerillo, de cualquier cosa se prenden. Y no en el... de una manera buena, ¿verdad? Se enojan, podcast escucha, es lo que estaba tratando de decir. Se enojan por cualquier insulto, por cualquier cosita que ellos pensaron que no fue de respeto. Se enojan por encuentran cualquier excusa para dejarte saber a ti y a mí, podcast escucha, de que no mames, güey, la cagaste, bla, 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 bla. Y hacen un incendio completo de algo que no debería de haber escalado tanto, de algo que no debería de haber sido tan grave, de algo que no debería de haber sido tan feo. Podcast escucha, teníamos mi esposa y yo amigos donde de repente, simple y sencillamente, no fueron tolerantes de un malentendido. Si hubieran venido a hablar con nosotros, todavía fuéramos amigos, que en mi corazón todavía los considero amigos. Te voy a ser completamente sincero. Esta amistad no ha terminado por nosotros, por mi esposa o por mí, sino por ellos. Y qué sé yo. Podcast escucha. Yo sé que tú también has visto personas que de repente, de la manera que tu tono, de la palabra que dijiste, al momento del día que lo hiciste, han sido intolerables y te han odiado, han terminado su amistad contigo, han matado su relación contigo. Podcast escucha. Simple y sencillamente porque son intolerantes. Hay personas que están escuchando este episodio donde de repente esto ha pasado con tu cónyuge, o más bien dicho, tu ex cónyuge, o tu novio, o tu ex novia, qué sé yo, podcast escucha, donde de repente esa relación ha sido matada, esa relación ha terminado, simple y sencillamente porque esa persona fue intolerable. No te entendió, no habló contigo, no discutieron, no hablaron las cosas. Simple y sencillamente dijeron, yo no tolero intolerables. Podcast escucha. En nuestra vida, esa palabra de tolerancia es una palabra buena, es una palabra bonita, es una palabra que de repente cuando la gente nos describe, quizás anhelamos ser esa palabra, tolerantes, ¿verdad? Y cuando vemos que alguien es intolerante, vemos que alguien no acepta algo, vemos que alguien de repente dice, no, ¿sabes qué? Eso no. Vemos que alguien pone un alto a algo en su vida. De repente vemos a esas personas como
como gachas, como culeras, como malas, como no mames, güey. Y juzgamos a esas personas, especialmente en este momento en nuestra sociedad, ¿verdad? Ser tolerante es algo tan bueno, ser intolerante es algo tan malo. Podcast escucha. Y pues yo hoy quería hablar contigo y decirte que literalmente entiendo todo eso. Entiendo que de repente una persona intolerante puede que esa intolerancia venga de un mal lugar, venga de una mala formación, venga de una mala, qué sé yo, manera de ver la vida. Podcast escucha. Sin embargo, hoy voy a leerte una parte de las Sagradas Escrituras donde Dios dice: no me gusta tu tolerancia, no me gusta que toleres tanto, no me gusta que bueno, ahorita lo vamos a leer, el podcast escucha, pero básicamente eso, eres muy tolerante. Eres tan tolerante que estás tolerando. Es una palabra tan rara, podcast escucha, que cuando la digo no sé si la estoy diciendo bien. Eres tan tolerante que cuando estás tolerando parece que estoy diciendo pecas pica papa. No. Eres tan tolerante que no tolero. Básicamente es lo que Dios está diciendo, que eres tan tolerante. Eres tan tolerante que cuando estás tolerando, toleras cosas malas. Y ese es el mensaje de hoy, podcast escucha. El episodio se va a llamar Tolerancia. Pero aquí estamos viendo que es buena la tolerancia y debemos de ser tolerantes. Pero hay momentos donde esa tolerancia en tu vida se convierte en algo malo y a Dios no le gusta. Cuando de repente eres tolerante a cosas malas. Porque si hablamos de tolerancia, si hablamos de cosas buenas, hay que siempre tolerarlas, aunque no nos gusten, ¿verdad? Aunque de repente no sean tu, ¿cómo se llama? En inglés se dice your cup of tea. Tu taza de té, ¿verdad? Aunque no sea lo que te agrade a ti, vamos. Hay que tolerarlas porque esas cosas son buenas. De repente no me gusta eso, pero no me gusta no me gusta tu moda, güey. Pero eso no es tan malo, la tolero. Pero hay ciertas cosas, podcast escucha, a lo cual oigo hoy a Dios decir en este tercer mensaje que Dios da a las iglesias, donde de repente la tolerancia puede llegar muy lejos, alejada de Dios, donde hay cosas que tú estás tolerando en tu vida, Julio. Hay cosas que tú estás tolerando en tu vida, podcast escucha, que no deberías de estar tolerando. Y para eso quisiera compartir contigo esta palabra de Dios que viene, podcast escucha, en el libro del Apocalipsis, el último libro de las Sagradas Escrituras. Y básicamente esto es lo que dice la palabra de Dios. En el libro del Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12 en adelante. Esto es lo que dice. Escribe esto al ángel de la iglesia de Pérgamo. Si yo me preparara más para este podcast escucha, hubiera visto lo que estaba pasando en Pérgamo en ese momento, hubiera visto por qué Dios está hablando de este lugar como está hablando en estos versículos, pero pues ya sabes, yo casi no me preparo, estoy hablando extemporáneamente en este episodio. Podcast escucha, pero fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice esto, Apocalipsis 2, versículo 12 en adelante. Escribe esto al ángel de la iglesia de Pérgamo. Así habla el que tiene la espada aguda de doble filo. Sé dónde vives, y ahí está el trono de Satanás.
Podcast escucha, como lo hemos estado haciendo en estos últimos episodios, voy a parar en ciertos versículos porque llaman tanto mi atención. Esto llama tanto mi atención. Fíjate lo que dice: sé dónde vives y ahí está el trono de Satanás. Muchas de las personas que están escuchando esto viven en California, algunas personas viven en Colombia, algunas personas viven en México, algunas personas viven en... el otro día hasta decía, cuando veo Spotify, que de repente nos están viendo personas de Europa, y no sé exactamente qué parte de Europa, pero hay gente escuchando estos episodios. Podcast escucha en toda parte del mundo. Y hoy Dios dice: sé que vives donde está el trono de Satanás. Y yo sé que sí. Yo sé que esta línea, esta frase de las Sagradas Escrituras no te causan tanto escándalo, porque yo sé que de repente tú sabes que vives donde reina Satanás. Yo sé que de repente, si tú vives en los Estados Unidos, tú realmente sabes que vives donde está el trono de Satanás. Especialmente si vives en California como yo, de repente te entristeces. Sabes que hay cosas tan malas en este estado. Podcast escucha, donde chanfle. A pesar de tener nombres tan católicos, a pesar de tener nombres tan bonitos, a pesar de tener nombres tan santos como Sacramento, como San Francisco, como San Diego, como Los Ángeles, a pesar de tener estos nombres tan hermosos, sabes que esas ciudades son tronos de Satanás. Y aquí Dios, en este episodio, en esta frase, en esta parte de las Sagradas Escrituras, cuando nos dice Apocalipsis 2:13, nos dice: sé dónde vives y ahí está el trono de Satanás. Como Dios diciéndote: sé que estás en el territorio del enemigo. Sé que de repente tienes que estar undercover. Sé que de repente tienes que no aparentar lo que eres, un seguidor de mí, porque estás en territorio enemigo, como si esta fuera una guerra y estuviésemos en territorio enemigo, como el Padre Pro, ¿verdad? En los tiempos de los cristeros en México, que se disfrazaba de repente de un mexicano cualquiera, cuando realmente era sacerdote de Dios. Se disfrazaba porque estaba en territorio, en ese momento, enemigo. Dice: yo sé que vives y yo sé dónde vives y ahí está el trono de Satanás. Como que Dios hoy nos está diciendo: yo sé que vives en tiempos difíciles. Yo sé que vives en lugares difíciles. Yo sé que de repente vives donde yo no reino. Vives donde las leyes del enemigo son obedecidas. No vives donde yo reino, vives donde reina Satanás. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero dice la palabra de Dios: pero te aferras firmemente a mi nombre y no has renegado de tu fe ni siquiera cuando mataron a Antipas, mi fiel testigo. Ahí donde vives, en esa tierra de Satanás. Yo sé que básicamente aquí lo que Dios está diciendo: yo sé que a pesar de vivir en un lugar donde yo no reino, yo sé que vives en un lugar no católico. Yo sé que estás viviendo en un lugar que, a pesar de que de repente dice que es católico, nada que ver, güey. El gobierno son puros pinches ateos. Yo sé que ahorita estás viviendo en unos lugares donde no me conocen, no me aman, no me sirven, no me obedecen, dice Dios. Y aún en esas circunstancias, aún viviendo en California, aún viviendo en Jalisco, porque te voy a ser completamente sincero, he visitado Jalisco como 3 veces este año, porque de allá soy. Y voy a visitarlo 2, 3 veces más este mismo año. Dios me ha dado una gracia de visitar Jalisco una y otra vez este mismo año. Yo no sé por qué.
viajes de repente pagados donde yo ni siquiera esperaba que iba a ir. Aún en el lugar más católico de una de las naciones más católicas, ahí no son católicos, no me aman, no me siguen, no me sirven, no me obedecen, dice Dios. Aún en esos lugares, tú no has renegado de mí, te has aferrado a mi nombre. No has renegado de tu fe ni siquiera cuando mataron a Antipas, mi fiel testigo. Ahí donde vives, en esa tierra de Satanás. Porque si somos completamente sinceros, te pones a pensar en Jalisco, podcast escucha. No sé si es mi bisabuelo, tatarabuelo, estaba dispuesto a dar su vida en los tiempos de los cristeros por Jesús. Y ahorita no, güey. Ahorita pura pinche droga, tráfico, desaparecidos, levantados, como les llaman allá, ¿verdad? No mames. Qué gacho, qué culero. Pero aquí Dios está diciendo, yo sé que aún en esos lugares donde ya no reino, donde literalmente reina Satanás, y perdón que digo esto de Jalisco, pero si tú piensas diferente a esto, pues mándame un mensaje y dime, no, güey, pues sí, pues en Jalisco todavía reina Dios, güey, no, que viva Cristo Rey, güey, como los cristeros. Pero ponte a ver, güey. Abre tus pinches ojos y ponte a ver, ¿literalmente reina Dios o no? Y la razón por la cual lo estoy diciendo es porque me duele. Me duele que en mi tierra natal y me duele que en la tierra en la que vivo ahorita, en el norte de California, que ahí no reina Dios. Ni donde nací ni donde estoy. Pero aquí Dios está diciendo a los creyentes, aquí Dios está diciendo a los que lo aman, aquí Dios realmente está diciendo a los que lo siguen y lo obedecen. Sé que aún en el territorio, en el terreno donde reina, según eso, reina, ¿verdad?, entre comillas, porque por más fuerte que sea nueva generación, por más fuerte que sea el alcalde, por más fuerte que sea el gobernador, no, contra Dios, no. Por más fuerte, en medio de todo eso, tú has decidido seguirme y tú has decidido, aún en medio de este lugar que no me obedece, no me ama, no me conoce, tú has decidido conocerme, amarme, obedecerme. Y Dios dice, eso lo admiro de ti. Yo no sé si hay gente aquí, aún, si lo ponemos, si hay alguien aquí, obviamente escuchando, que no es de Jalisco. Vayamos más cercano a tu casa, en tu propia casa, en tu propia familia, en tu propio, ¿cómo se llama? Círculo de amigos. De repente tú has decidido seguir a Jesús. Aun cuando no te va bien, aun cuando no te favorece eso, aun cuando no te ayuda, tú has decidido seguir a Dios, tú has decidido seguir a Jesús. Y eso, hoy Dios te dice, yo lo veo, yo lo veo, sé dónde vives. Y ahí está el trono de Satanás, pero te aferras firmemente a mi nombre y no has renegado de tu fe ni siquiera cuando mataron a Antipas, mi fiel testigo. Ahí donde vives, en esa tierra de Satanás. Como que Dios hoy te está dando, como en los últimos episodios, te está dando un piropo, te está diciendo, qué bonito que aun cuando vives en terrenos que no me conocen, no me aman, no me obedecen, qué bonito es ver fe en esos lugares, qué bonito es ver confianza y amor hacia Dios en personas.
Podcast escucha, el otro día estaba trabajando en Oakland, California, y de repente dije, voy a viajar, deja que me voy a confesar, y busqué ahí confesiones en ese día, y resultó que fui a la iglesia de Santa Elizabeth, porque en Oakland ese mismo día tenían confesiones, y voy a ir a confesarme antes de subirme al avión, antes de viajar, ¿verdad? Y fui, Podcast escucha, y vi tanta fe. Vi tanto amor a Dios, vi gente entrando a la iglesia en rodillas, caminando hacia el frente porque estaba expuesto el Santísimo, gente caminando hacia donde estaba el Santísimo. Vi amigos de la renovación carismática cuando iba entrando y vi tanta fe. Y se me hizo tan curioso porque después de que me fui a confesar ahí, visité un rato el Santísimo, nuestro Señor, en el Santísimo Sacramento del altar. Después, cuando me fui a mi carro y regresé pues a donde estaba mi casa, porque ya había acabado de trabajar, literalmente por la calle donde iba, literalmente 1 o 2... ni siquiera 1.5, qué sé yo, cuadras. Después de eso, vi muchachas ¿cómo se dice? Prostituyéndose. Ajá. Vendiéndose. Podcast escucha. Al pleno día en las esquinas cerca de esa iglesia. Y me quedé pensando, es que Oakland... literalmente, yo no sé si Oakland ama a Dios. Yo no sé si Oakland es católico. Yo no sé si Oakland sirve, ama, cree en Dios. Ni siquiera sé si cree en Dios. Y se me hizo tanta la diferencia, Podcast escucha, que la veo reflejada en esta parte de las Sagradas Escrituras, cuando Jesús dice, yo sé que me has sido fiel, yo sé que has estado proclamando mi nombre aún en la tierra, aún en el terreno, aún en donde Satanás reina. Ahí está el trono de Satanás, dice Jesús. Así se me hizo en ese momento, donde literalmente salí de esta iglesia de Santa Elizabeth, donde vi tanta santidad, y a 2 cuadras a un lado, tanta maldad. Padrotes, prostitutas. La maldad viene más pues de los padrotes, ¿verdad? Podcast escucha, y tanto pecado. Y literalmente, aún en ese lugar tan malo, Dios tiene a gente que lo ama, Dios tiene a gente que lo obedece, Dios tiene a gente que le sirve. Y cuando Dios dice eso, yo sé dónde vives, y ahí está el trono de Satanás, pero te aferras firmemente a mi nombre y no has renegado de tu fe, ni siquiera cuando mataron a Antipas, mi fiel testigo, ahí donde vives, en esa tierra de Satanás. Y se me hace tan bonito, se me hace como un llamado a todas esas personas que están viviendo en esos lugares difíciles, en esas partes de Jalisco, en esas partes de California, porque son los lugares que frecuento, ¿verdad? En esas partes de Guerrero. Y sin embargo hay gente que ama a Dios en esos lugares. Y aquí Dios te está diciendo, yo conozco eso, yo sé eso, yo agradezco eso, yo bendigo eso. Y quizás tú eres una de esas personas, Podcast escucha. Ojalá y tú y yo seamos ese tipo de personas que, a pesar de estar viviendo en lugares donde Satanás está en el trono, seguimos a Jesús. Escribe esto al ángel de la iglesia de Pérgamo. Pero después vamos al versículo 14, Podcast escucha, y esto es lo que dice Jesús a esta iglesia. A pesar de todo eso bueno que le dijo, a pesar de estar diciendo, tú todavía has proclamado mi nombre, tú todavía has sido fiel, tú todavía me has seguido, aún en un lugar donde Satanás reina, tú todavía me has seguido. Y yo agradezco eso, básicamente es lo que está diciendo Dios. Pero después dice esto en el versículo 14 del capítulo 2 del Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Podcast escucha, dice Jesús, pero tengo alguna cosa contra ti, que toleras
muchas cosas. Aquí específicamente dice esto, ¿verdad? Toleras a los que tienen la doctrina de Balaán, el que enseñó a Balac a hacer tropezar a los israelitas con la prostitución y las carnes sacrificadas a los ídolos. Lo mismo hacen los que siguen las doctrinas de los nicolaitas, ahí donde vives. Por alguna razón, esta palabra, tengo algo contra ti, es que toleras. Y luego después describe lo que toleras. Pero por alguna razón, como al principio habría este episodio, esta idea de tolerar, usualmente la vemos como algo bueno, usualmente la vemos como algo digno, usualmente la vemos como algo virtuoso, usualmente la vemos como algo bueno. Pero se me hace tan curioso que aquí Jesús dice, es que no solamente toleras cosas buenas, sino que ahora estás empezando a tolerar cosas malas, y las cosas malas no las debes de tolerar. Como que hoy Dios te está diciendo, toleras bien mucho, güey. Toleras muchas cosas. ¿Por qué toleras tanto? ¿Por qué toleras el pecado en tu vida? ¿Por qué toleras el alcoholicismo en tu ser? ¿Por qué toleras la lujuria? ¿Por qué toleras engañar a tu esposa? ¿Por qué toleras mentir? ¿Por qué toleras robar? ¿Por qué estás tolerando todas? Hoy, podcast escucha, es que te digo, esto causó como una impresión tan bonita en mi mente, en mi corazón, en mi vida. Usualmente en nuestra sociedad miramos esta palabra tolerar, o este concepto de toleración, tolera esto, tolera lo otro, ¿qué chingado sé yo? Perdón por decir esto de esta manera, podcast escucha, pero toleramos un chingo de cosas, güey. No tienes que tolerar las cosas malas. ¿Quién chingados te dijo que hay que tolerar las cosas malas? Aquí Dios es un reclamo de Dios. ¿Quién te dijo que tienes que tolerar el pecado en tu vida? ¿Quién te dijo que tienes que tolerar tu mal carácter? ¿Quién te dijo que tienes que tolerar el alcoholicismo, la drogadicción? ¿Quién chingados te dijo que tienes que tolerar eso? Tolerar, lo aceptas, lo fe. Y ahorita en nuestra sociedad podcast escucha, el tolerar significa no solamente como que estás dispuesto a que exista, sino que hasta lo tienes que celebrar, güey. ¿Quién chingados dijo eso? ¿Quién dijo eso? Porque hoy Dios te está diciendo, tengo algo contra ti. Tengo alguna cosa contra ti. A pesar de estar viviendo en donde reina Satanás, a pesar de estar viviendo donde tiene el trono el diablo, se me hace tan bonito que has seguido con tu fe. Se me hace tan hermoso que no has renegado de tu fe. Pero sin embargo, al mismo tiempo, estás tolerando un montón de cosas en tu vida que no deberías de estar tolerando. No deberías de estar tolerando. No deberías de estar tolerando gritándole a tu esposo, a tu esposa. No deberías de estar tolerando no ir a misa los domingos, a pesar de que te llamas católico. No deberías de estar tolerando no irte a confesar, porque hay gente que está escuchando este episodio que no se ha ido a confesar por 2 años o menos o más, qué sé yo. No deberías de estar tolerando esas cosas malas. Yo sé que todavía te proclamas católico. Yo sé que todavía estás de alguna u otra manera siéndome fiel en este lugar donde reina Satanás. Pero hoy Dios te dice, pero estás tolerando cosas malas en tu vida. Estás tolerando cosas malas en tu vida. Y esto lo podemos ver explicado, ¿verdad? Como, qué sé yo, en cosas
normales, humanas. Ni siquiera estamos hablando del espíritu y del alma en este momento. Si tú toleras ser esa persona que en vez de... Si tú toleras comer comida chatarra, podcast escucha, por años y años y años, lógicamente eso va a tener un efecto en tu vida. Quizás en ese momento te está ayudando porque pues estás consumiendo calorías y eso es bueno para ti, para que no te mueras. Si sigues consumiendo comida chatarra tras comida chatarra, tras comida chatarra, tras comida chatarra, al final del día eso te va a afectar negativamente. Y así pasa también en tu vida matrimonial, en tu vida espiritual, en tu vida con tus seres queridos. Podcast escuchas y toleras chatarra al final del día, al final del año, al final de tu vida. Eso va a ser algo malo, te va a afectar de una manera mala, de una manera negativa. Y hoy Dios dice, se me hace bien bonito que me sigues aún en medio de una sociedad que no cree en mí. Se me hace hermoso que me sigues y me sirves en medio de una sociedad que no me ama. Se me hace hermoso que me obedezcas en medio de una sociedad que no cree en mis mandamientos y que no me obedece. Eso se me hace chido de ti. Pero, siéndote completamente sincero, bueno, esa fue porque Dios siempre es completamente sincero, ¿verdad? Eso de siéndote completamente sincero, yo lo añadí, lógicamente. Pero hoy Dios te dice, podcast escucha, pero estás tolerando cosas malas en tu vida. Y te digo, cada vez que pienso en esta palabra tolerancia, usualmente piensas que tolerar es algo bueno. La tolerancia es algo bueno. Pero la tolerancia deja de ser algo bueno cuando empiezas a tolerar cosas malas. Empiezas a tolerar el pecado. Empiezas a tolerar la maldad. Empiezas a tolerar lo pecaminoso. Un ejemplo súper extremo, ¿verdad? Pero estaba viendo en las redes sociales cuando de repente hay gente que encuentra que hay gente que, ¿cómo se llama? Que alcanza, hay gente que, ¿cómo? Ni siquiera sé cómo decir, que descubre a depredadores sexuales de menores, ¿verdad? Donde ellos básicamente dicen, ¿por qué le estabas hablando a esta niñita de 12 años para que fuera a estar en el hotel contigo y tener relaciones y todo eso? Y ahorita, en estos momentos en el internet, pues hay gente que literalmente se dedica a eso, lo cual se me hace tan bueno, ¿verdad? Pero imagínate, hablando de tolerar cosas malas, imagínate que nuestra sociedad tolerara eso, tolerara el abuso de menores, tolerara, qué sé yo, el abuso, güey, la violación de menores, de gente, de niños inocentes. De niños, porque todos los niños son inocentes. Podcast se escucha específicamente hablando de eso. Imagínate tolerar algo así de malo. ¿Qué tipo de sociedad sería? ¿Qué tipo de... es tan asqueroso, es tan malo, es tan corrupto, donde sabemos que la tolerancia tiene un límite, ¿verdad? No hay que tolerar lo malo. Y eso es específicamente de lo que está hablando Dios ahora. Y se me hace tan hermoso que Dios aquí menciona a través de su discípulo Juan, que es que dejaste que los otros te convencieran acerca de la prostitución, güey. O sea, como hablando de sexo y todo esto, como que aquí Dios está diciendo, es que dejaste que los otros te convencieran de su concepto de sexo, de su concepto de la sexualidad. Tú dejaste que tu cultura alrededor de ti, güey, te convenciera de lo que ellos piensan y no de lo que piensa Dios.
Y yo pienso que eso es lo que está pasando en nuestra sociedad. Donde nosotros que estamos tratando de seguir a Dios, estamos tratando de seguir a Dios aún donde Satanás tiene su trono, como lo dice la lectura de hoy, que estoy compartiendo contigo, a pesar de que estamos diciendo que Dios es Dios, que Dios es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, y que estamos rechazando a Satanás y a todas sus acciones. Podcast escucha, de repente hemos tolerado cosas que no debemos de tolerar. Hemos tolerado cosas malas y hoy Dios nos dice a ti y a mí que estás escuchando este episodio. En tu vida, aun cuando has sido virtuoso, aun cuando has sido gente buena, aun cuando me has seguido, aun cuando estás siendo mi discípulo, tengo algo contra ti, te dice Dios, tengo alguna cosa contra ti. Es que has tolerado muchas cosas. Es que has tolerado las enseñanzas de la gente que vive ahí y no mis enseñanzas. Y hoy Podcast Escucha, Dios te llama a ti y me llama a mí a reflexionar en esta palabra, tolerancia. Y a decirte, a pesar de que tú piensas que la tolerancia siempre es buena, no siempre es buena. Porque si toleras todo, aún lo malo, pues terminas con las consecuencias de eso malo. Y hoy Dios te dice, eres muy tolerante, güey. Eres muy tolerante con tu mediocridad, eres muy tolerante con tu pecado, eres muy tolerante con tus adicciones, eres muy tolerante con tus malas, pecaminosas ideas. Eres muy tolerante. Y eso yo no lo apruebo, dice Dios. Eso yo no lo quiero para ti o para nadie. Y Podcast Escucha, pues ese es el episodio de hoy. Suena como un regaño, güey, pero pues ya que